Pócar de Haces, de salud, dinero y amor, por 88.9 Noticias. Estamos de regreso aquí en Salud, Dinero y Amor y seguimos platicando con el Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero. Don Carlos, nuevamente Romina Román. ¿Y cómo van las negociaciones con las grandes empresas, con los corporativos que mantenían adeudos con el fisco? En este momento de emergencia sanitaria y de crisis económica, muchas se van a ver imposibilitadas de pagar el 100% de sus adeudos. ¿Continuarán las negociaciones con estos grandes corporativos, con estas grandes empresas deudoras, o cómo va ese proceso? Gracias, don Carlos. Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos presentado diversas querellas en contra de empresas y sobre todo grandes contribuyentes que adeudaban al fisco federal y que habían cometido algún delito. Algunas han presentado acuerdos reparatorios y se les han otorgado, y en otras seguimos los procedimientos respectivos. Nosotros vamos a seguir caminando en los asuntos donde nosotros encontremos que se configuran delitos, los vamos a seguir presentando. En los delitos que sean empresas que cumplan los requisitos, que no sean dinero que viene de corrupción, que no sea dinero que viene de actividades ilícitas, que no sean reincidentes, podemos otorgar acuerdos reparatorios. Nos interesa que paguen, no nos interesan empresarios en la cárcel. En ese tipo de supuestos de empresas reales y que operan, y sobre todo grandes contribuyentes, vamos a seguir presentando querellas, y en los casos que sea necesario, otorgaremos acuerdos reparatorios. Procurador, le saluda otra vez Claudia Villegas. ¿Podría platicarnos en qué punto? Sabemos que, pues, junto con la gente del SAT, IMSS, usted ha estado participando en estas conversaciones con el sector privado. Si bien ya hay acuerdos, ¿cuáles son los puntos en los que el sector privado pues está poniendo mayores argumentos? Son 5 millones de trabajadores. ¿Se perderían empleos, procurador? No se perderían. Si al final de cuentas tú eres una empresa normal donde tienes trabajadores y los tenías en outsourcing, pero un outsourcing donde se cubrían correctamente las contribuciones y las prestaciones de seguridad social y las prestaciones laborales, te cuesta lo mismo tenerlos en el outsourcing que tenerlas en tu nómina. Ahí no habría ningún problema. El problema viene cuando es el outsourcing ilegal, el outsourcing defraudatorio, porque ahí estás teniendo un ahorro donde le estás robando un dinero al fisco y le estás robando un dinero a los trabajadores. Obviamente, si te vas a regularizar y vas a pagar conforme corresponde, obviamente sí te va a salir mucho más caro. ¿Pero por qué? Porque le estás robando a todo el mundo. Es una actividad ilícita. En los acuerdos que estamos llegando con la iniciativa privada son 2 temas que se están terminando de dilucidar. Uno son los plazos de entrada en vigor y otro es afinar el tema de PTU. Y con eso terminamos. ¿En qué sentido irían esos detalles, procurador? ¿Nos podría adelantar un poco? ¿Y se tiene planeado que entonces que se apruebe antes del 15 de diciembre? En lo que son los transitorios es la entrada en vigor de las disposiciones. La reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación y ellos piden que se les dé un plazo para que todas las empresas que tienen que están ahorita en otras empresas de outsourcing puedan trasladarse a las propias empresas, y hay cierto tiempo para poder hacer los trámites. Entonces es lo que están pidiendo y yo creo que es razonable. Y por el otro lado, están en pláticas en la Secretaría del Trabajo para definir cómo podría darse el tratamiento al PTU de una manera de poder, en caso de que sean PTUs excesivos, cómo poderlos limitar. La entrada, lo que me decían de cuándo se podrá aprobar, eso es un tema donde falta que llegue al Congreso, y el Congreso, en los tiempos y autonomía que tiene, puedan decidir en qué momento se aprueba y el texto propio, ¿no? Lo que se está presentando en consenso es la iniciativa del Ejecutivo Federal. Gracias, procurador. Nuevamente le saluda Romina Román. Mi pregunta es, ¿por qué entonces hay tanta preocupación, hay tanta inquietud y temor de los empresarios por los efectos que podría causar esta reforma? Hay quienes mencionan, expertos en materia laboral, que se podrían perder millones de empleos.
Esto por este lado, pero también es importante cuánto es el tiempo adecuado, qué es lo que están previendo en materia de periodo para que las empresas puedan reconfigurar sus nóminas, no solo las empresas privadas, sino también las públicas, procurador, y de qué manera también se verificaría que algunas compañías registran a sus empleados con un salario mínimo ante el IMSS cuando ganan 50 salarios mínimos, este subregistro que tanto también ha afectado a la planta laboral en México, procurador. Mira, el primer tema de por qué hay tanto miedo, te lo voy a decir abiertamente. Yo creo que hay empresas. Estamos tocando intereses muy fuertes, quiero que lo sepan. Si estamos hablando que son 5 millones de trabajadores, estás hablando de que son empresas que manejan outsourcing donde se maneja muchísimo dinero. Entonces estamos tocando intereses fuertes como cualquier reforma que se ha llevado a cabo en la Cuarta Transformación. Entonces, el momento que tocas intereses importantes, obviamente hay una reacción y todos los grupos que están siendo perjudicados por esta reforma, llámese los outsourcings ilegales, yo creo que son los que están promoviendo este ambiente de incertidumbre. La realidad es que en las mesas de diálogo con los empresarios hemos transitado de una manera muy cordial, de una manera muy óptima y una manera en pro del país. Yo creo que no va a haber ningún perjuicio y al final de cuentas, ¿cuánto podría ser un tiempo razonable? Pues yo considero que puede ser un tiempo razonable entre 4 y 6 meses de entrada en vigor. ¿Y qué es lo que se está poniendo en la mesa? ¿Qué pasa con las pymes que a veces no tienen los suficientes recursos o apenas están desarrollándose para enfrentar no solamente unos impuestos, sino también hacer unos contratos laborales que incluyan IMSS, ISSSTE, en fin, todo lo que se requiere y todo lo que solicitan en México? Pues al final de cuentas, si tú decides tener un trabajador, tienes que darle lo mínimo indispensable. Si no te alcanza para tener un trabajador, pues a lo mejor lo que pasa es que tu negocio no es viable. Hay una máxima que dice, negocio que no da para pagar impuestos no es negocio. Bueno, pues es una máxima. Si no puedes pagar impuestos, pues a lo mejor no es el giro de negocio que debes de manejar. Pues ahí tiene las palabras de Carlos Romero, procurador fiscal de la Federación. Nos deja con muchos puntos, por supuesto, que seguirán dando de qué hablar de aquí a que pues obviamente se aclare sobre esta reforma del outsourcing. Por lo que nos aclara, no se suspende o no se va a eliminar el outsourcing como tal. Si las prácticas erróneas o las prácticas fraudulentas, las pymes también tendrán que hacer pues frente a todo esto. Ojalá que no se pierda mucho empleo. Recordemos que el 85% de las pymes en México son las que soportan el trabajo. El sector empresarial, tanto el gobierno, serán regulados. Habrá que ver cómo le hacen y cómo va esto. Por lo pronto le agradecemos muchísimo al procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero, esta charla para Salud, Dinero y Amor. Muy buenas noches. Gracias a ustedes y muchas gracias a todo el auditorio. Pues muchas gracias, quédese con nosotros, seguimos con mucho más información. Claudia Villegas, Romina Román, Marielena Vega, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos, estamos por el 88.9 Noticias. Pócar de Haces, de salud, dinero y amor, por 88.9 Noticias.